Entonces, bienvenidos al curso. Es el curso Laboratorio de Cómputo, Manejo de Base de Datos. Y todos ustedes tienen acceso al PyDia del curso, que acá ya está en pantalla. Y ahí ya puse el sílabo del curso que vamos a ver en un rato. Está el link del Zoom que vamos a utilizar para todas las sesiones. Y también el link donde va a estar las grabaciones de todas las sesiones. Entonces, empecemos antes que me olvide sobre esto del Zoom de las grabaciones. Como el curso tiene una nota de participación, entonces tengo que hacer un seguimiento de quiénes se conectan y, y el tiempo que están en las sesiones. Entonces, para eso, Zoom tiene una opción de sacar reportes y ese reporte yo lo saco al final del semestre para ver si han estado conectados o no. Y ese reporte es en base a sus correos. Entonces, siempre traten de entrar al Zoom con este link. O sea, hagan clic a esto y entren con su código PUC. Entonces, verifiquen que cuando estén conectados al Zoom, estén con su correo PUC, porque si no están con su correo PUC, no voy a poder, al final del semestre, no me va a salir que se han conectado porque van a estar con otro correo. Entonces, eso va a ser un problema. Ya pasó varias veces de que al final del semestre, alumnos aparecen con cero asistencias y es porque no se han conectado con el link, con este link. Entonces, tienen que apretar ese botón. Otros lo que hacen es copiar el link. Eso también eh, dificulta que se registre fácil al final del semestre. Lo ideal es de que ingresen a las sesiones haciendo clic en este botón y con su código o con su correo PUC. Luego, las grabaciones van a estar siempre disponibles por si alguno no puede asistir a todas las sesiones. Entonces, cuando ustedes hacen clic a este link y entren acá a grabaciones, les manda una lista de reproducción de YouTube donde va a estar todos los videos. Si en algún momento me olvido de grabar, ustedes me pueden interrumpir con total confianza y decirme que grabe, porque a veces ya me ha pasado de que me olvidé de grabar. También puede suceder que la memoria de mi computadora se agote y pare la grabación, así que igual me avisan para que resuelva ello. Y acá van a estar todas las grabaciones. Lo hago en YouTube porque es más fácil para administrar y subir los videos. Yo sé que hay otros profesores que lo suben a un Drive, pero en un Drive es un poco difícil ponerlo y encima el Drive tiene un límite de capacidad de memoria para guardar documentos, pero en YouTube no hay ese límite, así que puedo subir todos los videos que pueda. Y también para ustedes es más fácil abrir un video de YouTube que abrir un video de Drive. Carga más fácil, es más rápido. Pueden verlo en velocidad por 2 o por 1.5. Mientras que si lo subo en Drive no hay esas opciones. Entonces por eso es que es más fácil en YouTube. Y además, si tienen curiosidad, en este mismo canal hay videos sobre los cursos de otros semestres. Por ejemplo, está el curso de laboratorio de escritura académica que se dictó en verano, está este mismo curso, pero en verano, está otros cursos como macroeconomía, microeconomía, todos los cursos que se han dictado de forma virtual, sea porque el curso es virtual o sea porque se han dictado durante pandemia, ¿no? Por ejemplo, macro, micro, introducción a la micro, historia. Cuando estuvimos en pandemia, todo eso se dictó virtualmente, entonces las grabaciones siguen acá. Y en los últimos semestres hay cursos como los laboratorios de escritura y los laboratorios de cómputo y de econometría y seminario de investigación que se han mantenido de forma virtual, así que igual están acá por si tienen curiosidad. Entonces ahí pueden revisar todo ello. Si me olvido subir alguna grabación de este curso, igual me avisan para, para actualizarlo. Entonces eso quería mencionarles antes de olvidarlo. Luego, vayamos al sílabo, que también lo tienen acá. En el sílabo ya tienen información general
Ya saben que este curso pesa 2 créditos, son 4 horas a la semana, de los lunes y miércoles de 8 a 10 p.m. Normalmente vamos a empezar 8:10 para esperar a que se conecten. Sé que hay algunos que tienen clases antes, de 6 a 8. Entonces, mientras abren su computadora o mientras consiguen un lugar para conectarse, puede ser que se demoren un poco, así que vamos a empezar 8:10. Eh, ¿Qué más? Dice, este es un laboratorio informático del subgrupo de alterno obligatorio de la especialidad de economía, aporta al desarrollo de las competencias de análisis cuantitativo y aprendizaje autónomo. El curso busca proporcionar herramientas para aplicaciones estadísticas y el uso de técnicas a través del conocimiento de diversas bases de datos nacionales e internacionales. ¿Qué sucede? Este curso no tiene muchos años, recién creo que empezó en el 2020, 21, si no me recuerdo. Antes no, la carrera de economía en la PUC no tenía laboratorios de cómputo, ni se aprendía Stata, ni R, ni Python, ningún programa. Y eso era un problema enorme para los egresados. Por ejemplo, yo nunca llevé un curso de programación en, en el pregrado. Y era una desventaja, porque cuando uno llegaba a hacer prácticas o uno llegaba a su primer empleo, sea en el sector privado, sector público, en una ONG, en cualquier lugar, lo primero que te piden, lo primero que te van a pedir es hacer reportes, sacar datos, hacer gráficos, sacar información de un censo, de una encuesta, de una base de datos administrativa. Eso es lo primero que te van a pedir, porque para eso están los chicos que son practicantes o los analistas que están empezando en cualquier puesto. ¿No? No te van a preguntar cómo hacer una regresión compleja, cómo hacer eh, un análisis complejo, no te van a preguntar sobre teoría, ¿no? Sino te van a decir de frente, necesito datos sobre tal cosa, necesito un resumen sobre estadísticos de tal cosa. Pues eso es lo primero que te van a pedir. Y cuando nosotros hace años llegábamos a ese momento, no sabíamos manejar programas, ni siquiera sabíamos Excel avanzado, solamente Excel intermedio quizás, y por nuestra cuenta. Y era un problema, porque otras carreras, otras universidades como la Pacífico, sí tenían cursos de programación desde los primeros semestres. Entonces, nosotros teníamos que aprender por nuestra cuenta Stata, R, Python, en academias exteriores o simplemente por tutoriales o leyendo libros, y no era del todo conveniente. Y aprendíamos qué encuestas o censos existían sobre el Perú internacionalmente en la práctica. Y eso fue una desventaja enorme para los economistas de la PUC, hasta que se crearon estos cursos que tienen básicamente dos objetivos. Un objetivo es que ustedes sepan manipular, al menos a nivel intermedio, algún programa estadístico, sea Stata, R, Python, Julia, MATLAB o cualquier otro, dependiendo de cuál sea su interés. En un rato vamos a conversar cuáles son esos programas y si deben aprender todos o solamente uno o unos cuantos. Y el otro objetivo es que conozcan dónde encontrar información, qué fuentes de datos existen, qué encuestas existen para el Perú, qué censos existen para el Perú, qué bases administrativas existen para el Perú, y también internacionalmente, qué encuestas existen, qué bases de datos, de modo que cuando ustedes les pidan hacer algún reporte, sacar algún dato, ustedes tengan un panorama general de dónde buscar, de qué base de datos utilizar y tengan la herramienta, el software para que puedan para que puedan cumplir con ese objetivo. Y bueno, eso va a ser, por eso que se ha creado este curso, estos cursos. Seguro alguno de ustedes ha llevado o piensa llevar los cursos de Stata, de Python, de R, de MATLAB. También es recomendable. En un rato vamos a discutir eh, en qué se diferencian esos programas y por qué este curso utiliza Stata y no utiliza otros. Pero eso en un rato. Veamos. Vamos a pasar esto un poquito. Al final del semestre, ustedes deberían ser capaces de manejar y procesar bases de datos con Stata. Cuando uno maneja una base de datos,
no solamente es abrirla y hacer estadísticos, sino hay un proceso de abrirla, limpiarla, resumirla, ordenarla. Todo ese proceso vamos a aprender en ese curso y ustedes van a ser expertos al final de ese curso, seguro. El siguiente objetivo es generar indicadores, por ejemplo, no sé, la tasa de pobreza del Perú, la tasa de informalidad, el promedio de años de educación, la deserción escolar, indicadores de ese tipo. También vamos a aprender a crear en este curso. Finalmente, también al final del semestre van a ser capaces de reconocer qué información se puede obtener de estas bases de datos, principalmente del Censo de Población y Vivienda del 2017. Este año se va a hacer un nuevo censo, pero actualmente el que tenemos es el 2017. También la encuesta nacional de hogares, conocida como la ENAO, que es la más conocida de todas y la más utilizada, el Censo Nacional Agropecuario, la encuesta nacional agropecuaria, la encuesta demográfica de salud familiar conocida como ENDES. También vamos a utilizar la ENAPRES, la encuesta nacional presupuestaria, y otras bases de datos más pequeñas, como las bases de datos del BCR, quizás de la SBS, si nos da tiempo. También otras bases internacionales como la base del Banco Mundial, la base de datos conocida como Penn World Table, la Madison Historical Statistics y otras más eh, que vamos a ir tocando tangencialmente porque son más chiquitas y menos utilizadas. El contenido del curso básicamente se separa en dos partes. La primera parte del semestre va a ser aprender Stata, al menos hasta un nivel básico. Toda la primera parte del curso hasta la semana 8, hasta la semana 7 quizás. Bueno, acá dice hasta la semana 6, pero va a ser hasta la semana 7 quizás. Va a ser aprender Stata a nivel básico, es decir, qué es Stata, cuáles son sus partes, qué comandos son los más utilizados, dónde buscar ayuda si no sé qué hacer, si me han mandado a hacer alguna tarea, hacer gráficos, mapas, macros, loops, todo lo que sea necesario que ustedes conozcan de forma, todo lo que ustedes sí o sí deben conocer sobre Stata. Stata es un programa enorme con miles de miles de comandos, así que va a ser imposible conocer uno a uno los comandos y una a una las opciones de cada comando. Es imposible. La idea es que conozcamos lo que sí o sí se utiliza siempre y darles un panorama general de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer con Stata. Luego, ese nivel básico que ustedes van a aprender se espera de que llegue a ser intermedio con la práctica que vamos a hacer en la segunda parte del curso. En la segunda parte del curso vamos a utilizar esas herramientas de Stata para manipular las encuestas que mencioné hace un rato. Vamos a empezar con la encuesta nacional de hogares, porque es la más conocida y la más utilizada en el Perú. Y exactamente por eso es la base de datos que más se utiliza en tesis, tanto de pregrado como de posgrado en economía. Así que estoy segurísimo que al menos el 70 o 75% de ustedes eventualmente va a utilizar esta encuesta para tesis o por algún trabajo de investigación. Así que por eso es que le vamos a dedicar bastante tiempo. Vamos a dedicarle 2 semanas a la encuesta nacional de hogares y una semana a la encuesta nacional de hogares en su formato panel, que es seguimiento de hogares durante 5 años. La encuesta nacional de hogares típica solamente se corre transversal. Luego vamos a ver el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2017, luego el Censo Nacional Agropecuario, la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, conocida como ENAPRES, la Encuesta Demográfica de Salud Familiar, conocida como ENDES, luego algunas bases de datos del BCR y bases internacionales, y con eso se cierra el curso. Dependiendo del tiempo, de cómo nos vaya, a veces se puede avanzar más rápido porque eh, hay condiciones que lo permiten, pero a veces nos demoramos un poco. Dependiendo de si es más laxo el tiempo, podemos incluir algunas bases ahí que les interese a alguno de ustedes. Me pueden escribir y decirme, nos interesa saber tal base de datos. Por ejemplo,
Hay una base de datos sobre personas discapacitadas con discapacidad en el Perú, que es muy poco usada, pero en algún semestre me tocó varios chicos que estaban interesados, así que lo vimos. En algún momento, eh, por ahí me pidieron ver la base de datos de la Superintendencia de Banca y Seguros. También la vi, la podemos ver. Podemos ver otras bases de datos más especializadas si ustedes lo quieren. Pero como les comenté, en este curso, al menos lo que aparece en el sílabo, es lo más utilizado y lo que probablemente sí o sí utilicen en su pregrado o eventualmente en su futuro profesional. Esos son los temas. Como les comenté, en esta segunda parte del curso se utiliza Stata y en la práctica se espera que ustedes lleguen a un nivel intermedio. Como cualquier programa estadístico, eh, el nivel avanzado ya depende de la práctica de cada uno de ustedes. Entonces, es el uso intensivo, es que ustedes utilicen frecuentemente y para sus actividades, sus trabajos, su tesis, eh, diariamente o frecuentemente el programa es que los va a hacer ya, los va a llevar a un nivel avanzado. ¿Qué más? Eh, Parte de esas sesiones donde vemos las encuestas y las bases de datos van a empezar con explicaciones más teóricas de lo que es esa base de datos, de cómo ha sido elaborado el diseño muestral, de quién levanta la información, qué hacen el personal en ese caso, del INEI, cómo se limpia la base dentro del INEI. Va a empezar con una explicación teórica para que también ustedes entiendan qué es la base de datos, cómo se ha creado, por qué se ha creado, cuál es su objetivo, todo eso. Y después vamos a recién utilizar Stat. Luego, en las primeras sesiones, sobre todo las 2 primeras semanas, no les voy a dar el código de frente a ustedes, sino el código lo vamos a escribir juntos durante las sesiones. Eso básicamente para que ustedes puedan seguir y replicar lo que estoy haciendo en mi computadora, ustedes en su computadora. Entonces, yo voy a estar escribiendo el código y ustedes tienen que copiarlo en sus computadores. Eso, sobre todo en la primera parte, en las primeras semanas, de modo que también ustedes se acostumbren a escribir y a utilizar el programa. Ya después, cuando ya se hace más complejo y más largo el código, va a ser imposible escribir el código a la par con ustedes porque va a ser códigos largos. Y como son códigos largos, mejor se los voy a dar al inicio de la clase para que ustedes lo tengan y encima de ese código vamos a hacer modificaciones, vamos a poner comentarios, vamos a agregar, quitar cosas. Entonces, durante las primeras sesiones no les voy a dar un código al inicio de la sesión, vamos a escribirlo juntos, pero luego sí les voy a dar un código, se los voy a poner a Paideia, ustedes lo descargan y vamos a trabajar sobre ese código. ¿Qué más? La recomendación siempre en ese tipo de cursos de laboratorios es que tengan a la mano su computadora y a otro lado tengan la transmisión de la clase. Entonces, traten al menos de tener una pantalla aparte para que vean la pantalla que yo estoy transmitiendo y a otro lado su computadora, donde ustedes pueden estar replicando o anotando o haciendo lo que sí yo estoy haciendo en clase, ¿no? Porque solamente ver la sesión sin replicar o sin seguir lo que yo estoy haciendo ustedes mismos, va a servir de poco. Porque programación es practicar. No, sin practicar no se puede, no se va a aprender, se va a aprender muy poco. Entonces traten desde la siguiente clase eso, tener una pantalla aparte donde yo esté transmitiendo, donde yo esté ahí compartiendo mi pantalla y aparte ustedes en su computadora utilizando el Stata. Eso. ¿Qué más? ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Acá tengo
Valeria me dice. Dice. Carla me dice. Si hoy en día hay bastante difusión de Python y de herramientas que hacen más llevadero su aprendizaje y uso, incluso me parece que muchas empresas están haciendo su migración a este lenguaje porque se capacidad y uso con la base de datos. Buena pregunta, Carla. Ok, Python y Stata son muy distintos y cada uno tiene su aplicación y eso lo vamos a discutir en un rato, ¿sí? Particularmente hay un video que les voy a compartir al final de la clase donde un economista muy famoso hace una comparación de los programas que existen y las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Pero yo te voy a contestar a mi forma, con mis palabras en un rato, cuando lleguemos a esa parte, pero igual les voy a mandar un video donde un economista muy famoso, que seguro han leído en algún momento, explica por qué cada uno de los programas tiene sus ventajas. Seguimos y en un rato contesto esa parte. ¿Qué más? Me olvidé decirles que este es mi correo. He estado viendo la lista de alumnos acá en, en el campus y he visto nombres muy conocidos. Creo que conozco a varios de ustedes porque en algún momento seguro les he dictado como JP en algún curso, así que eso es bueno. Pero para los que no me conocen, me olvidé presentarme. Soy Diego Quispe, he sido JP en el Departamento de Economía por bastante tiempo, así que por eso es que fácil identifico varios nombres de ustedes. Y este semestre también estoy como JP en otros cursos, en Micro uno, en Seminario de Investigación, en Econometría Intermedia, Fundamentos de Econometría también, en Investigación Académica. Y en verano, por ejemplo, también dicté este curso y dicté el curso de Laboratorio de Escritura Académica. También soy economista, me he graduado hace algunos años. eh, ¿Qué más? Y he escrito algunas cosas por si a alguien le interesa. Sobre todo me gusta investigar temas de, de salud, de economía de la salud, temas de evaluación de políticas, evaluación de impacto de políticas públicas y de economía laboral. Entonces, si a alguno le interesan los temas, quizás también en algún momento podremos hablar. Listo, a ver, sigamos. Cualquier duda durante el semestre, este es mi correo. Cuando me manden correos, traten de poner en el asunto que es sobre este curso. Pongan ahí consultas sobre el laboratorio de cómputo. A veces me preguntan, por ejemplo, me dicen, profesor, ¿cuándo vamos a recuperar esa clase, supongamos? Y no me dicen de qué curso es. O me preguntan, ¿cuándo es la evaluación? Y no me dicen de qué curso. Entonces, puede ser que, que o sea, no es fácil saber de qué curso es. Así que siempre traten de ponerme su, de qué curso es. ¿Qué más? Sigamos. Dice metodología. Básicamente las sesiones son sincrónicas. Si por alguna razón es necesario hacer alguna sesión asincrónica porque no hemos logrado abordar algún tema o porque un día hubo un problema y no pudimos conectarnos, ya lo vamos a comentar en su momento. También creo que es necesario asignar un delegado de salón. Seguro en las siguientes sesiones vamos a elegir un delegado y con el delegado vamos a ver eh, algunas modificaciones que se pueden hacer al curso. Todos deben tener Stata. Ya les mandé un link o unos links al correo. El fin de semana les mandé un correo con el Stata. En un rato vamos a ver cómo se instala. Pero todos deben tener link y deben tener Stata y verificar de que funcione el Stata en sus computadoras. Eh, ¿Qué más? También hay Stata en la universidad. Casi todas las máquinas de la universidad tienen Stata 18, así que también pueden acceder a ello. Y entiendo que también
DTI les permite acceder a Stata de forma remota si necesitan Stata 2018. El Stata que yo les mandé, hay Stata 17, 16 y Stata para Mac. No hay Stata 18 porque todavía no está disponible de forma portable, pero eventualmente seguro vamos a tener Stata 18. Luego, veamos la evaluación. Dice, acá hay cuatro ítems de evaluación. Uno dice participación en clase, otro controles, otro evaluación parcial, otra evaluación final. La participación en clase tiene dos componentes, se parte en dos componentes. Un componente objetivo y un componente subjetivo. Es decir, 10 puntos por la parte objetiva, 10 puntos por la parte subjetiva. La parte objetiva, que son 10 puntos, es asistencia. Si en el reporte del SUN aparece que han asistido al 100% de horas de- del curso, tiene los 10 puntos. Y los otros 10 puntos es una parte subjetiva que tiene que ver con la participación en clase. Esa participación eh, tiene que ver con si hacen preguntas durante la sesión, tanto preguntas por el chat o preguntas eh, con micrófono, tanto si hacen preguntas por correo luego de la clase, si están preocupados por el avance de los cursos, del curso seguro van a hacer consultas por correo. Em, Eventualmente, si ustedes participan y comentan, voy a recorrer sus nombres a final del semestre y voy a saber si han participado. Lo bueno es que yo tengo una memoria muy buena, así que eh, voy a recordar si han participado o no. Si no recuerdo sus nombres, es porque probablemente no han participado mucho, así que eso es como un puntaje que voy a poner al final del semestre, dependiendo de si han participado o no. Anotar en un Excel cada una de sus participaciones haría, nos comería mucho tiempo y este curso es bastante amplio en contenido, así que no podemos perder mucho tiempo en eso, así que por eso es una nota más subjetiva. Si recuerdo sus nombres y recuerdo que han participado un montón, tienen los 10 puntos. Igual, esta nota de participación solamente es una nota para incentivarlos a estar atentos, a hacer preguntas, tanto durante la clase, también por correo. Si me quieren buscar en la oficina, también estoy en la oficina. Mi oficina es la oficina 108 de CICEPA. Ustedes seguro saben que el edificio que existe ahora, donde está el Departamento de Economía, el edificio grande, es un edificio nuevo, donde en el piso 5 y 6 está el Departamento de Economía, pero antes de que el Departamento de Economía se vaya ahí, el Departamento de Economía estaba en un edificio de 3 pisos, que es el edificio CICEPA, que está al costado de la facultad, al costado del edificio de clases de la facultad. Entonces, en ese edificio, en el primer piso, todavía están algunas oficinas del Departamento de Economía. Por ejemplo, está la jefatura del departamento, donde está el profesor Gabriel Rodríguez. Están las oficinas de los JPs a tiempo completo. Están las oficinas de la secretaria del Departamento de Economía. Está la comunicadora del Departamento de Economía. Están algunos profesores jubilados ahí. También están los profesores visitantes ahí. Y también está ahí una oficina donde yo estoy, en la oficina 108. Y si en algún momento alguien también quiere hacer preguntas, me ha pasado alguna vez de que tienen problemas con su computadora, no saben por qué no funciona su Stata, me pueden buscar ahí. Normalmente estoy ahí la mayoría de días, pero me pueden escribir con un día de anticipación o unas horas de anticipación para preguntarme si voy a estar o probablemente salgo por algún motivo. Entonces, todo eso, toda esa eh, comunicación con ustedes, sea presencial, sea virtual, por correo, sea durante la clase, como que abona finalmente a, a esa parte subjetiva de la nota. Igual nunca he sido tan estricto con eso, pero traten siempre de participar. Seguimos. Es el edificio CICEPA. Vamos a poner Creo que hubiera acá. esta vez indicado. Es este edificio.
Esta es la puerta, hay una mámpara, ¿se acuerdan? Justos acá entrando por la mámpara hacia la izquierda hay un pasaje donde están las oficinas de algunos de economía. Listo, sigamos. Luego hay 9 controles. Esos controles son al inicio de varios lunes, no de todos los lunes, solo de 9 lunes durante el semestre. La nota más baja de esos controles se elimina. Los controles son bien cortos, duran solamente 20 minutos, que empieza a las 8:10 de la noche y termina a las 8:30 de la noche de esos lunes. Son controles por paideia que pueden ser preguntas para marcar, preguntas para escribir brevemente, preguntas verdadero o falso, preguntas bastante cortas, normalmente 4 o 5 preguntas por control, que en teoría deberían ser rápidas de contestar porque es lo que hemos aprendido antes de esa fecha. Por ejemplo, para el control del lunes 7, que es el control de acá de 2 semanas, solamente viene lo que hemos aprendido las 2 primeras semanas. En el control del 14 es lo que hemos aprendido en la semana anterior a esa semana. El control del 21 es lo que hemos aprendido la semana anterior. Y así, todos los controles es solamente sobre los temas que hemos aprendido en la semana anterior o en las semanas anteriores. Entonces, eso. Las preguntas no son rebuscadas, las preguntas siempre son sobre cuestiones a las cuales yo he puesto énfasis durante la explicación, ¿no? Por ejemplo, en un momento hay un concepto que me demoro un montón en explicar y que dedico mucho tiempo en que esté clarísimo, inclusive pregunto una y otra vez si está claro. Si pongo mucho énfasis en un tema, en un concepto, en un comando, probablemente sea porque va a venir en un control. Así que simplemente escuchando la clase es suficiente para responder esas preguntas. La idea es que los controles sean un seguimiento para ver que ustedes estén al menos viendo las clases, porque alguna vez ya me pasó cuando no habían controles, de que recién se ponían al tanto del curso a mitad de semestre cuando llegaba el parcial y tenían que verse todos los videos de la primera parte del curso. Entonces, para que estén al menos eh, viendo a lo largo del semestre las clases o repasando las clases, la idea es que los controles sean así bastante seguidos. Esos controles son totalmente individuales y si los controles son solamente para marcar, la nota la van a tener inmediatamente. Si los controles tienen alguna pregunta para escribir brevemente, probablemente me demore un par de días en calificar esas preguntas manualmente, pero a lo mucho en unos cuantos días, 2, 3 días, van a tener su nota de cada control. En un rato vamos a ver ejemplos de controles de semestres pasados para que igual tengan una noción de cómo son los controles. Ese control que se elimina, o perdón, esos 2 controles que se eliminan, las 2 notas más bajas se eliminan, se ponen porque el semestre es bien largo, son 16 semanas, y en 16 semanas pueden suceder 1000 cosas en la vida de cada uno de nosotros. Así que es probable que se enfermen en alguna semana, les dé gripe, se accidenten por alguna razón, tengan algún problema en casa, no tengan internet, miles de cosas que yo entiendo que pueden pasar en la vida de cada uno de nosotros. Así que exactamente esos 2 controles que se eliminan se deben utilizar para esas situaciones. Una semana estuve sumamente mal, no pude atender a clases y saqué una nota pésima. Una semana se fue el internet de mi casa, no pude dar el control y tengo una nota de 0, así que se elimina. Una semana tuve un problema familiar, entonces no pude dar bien el control, no atendí las clases, entonces se elimina. Entonces, esos controles son básicamente para esas situaciones en las cuales algún imprevisto hace que no puedan
dar los controles o saquen notas bien bajas por esos problemas. Así que tómenlo en cuenta. No eliminen los controles solamente por eliminarlos, sino que guárdenlos para situaciones ya muy problemáticas, muy extremas. Y bueno, los controles se promedian, las 7 notas más altas se promedian y eso vale 30%. Luego tenemos evaluación parcial y evaluación final. Estas evaluaciones me gustaría muchísimo que sean individuales, pero el problema con que sean individuales es de calificar 35 códigos, porque no solamente son evaluaciones, sino son códigos. Van a tener que escribir código. Tener que corregir 35 códigos va a ser imposible en el tiempo que me da la facultad. La facultad me da un tope de tiempo para subir las notas y sería imposible evaluar códigos en ese tiempo. Es distinto a tener un examen escrito, un examen para marcar, que sí se puede calificar en un tiempo razonable, pero el evaluar código es difícil porque hay que verificar que corra, verificar la lógica que utilizó el alumno. Para una pregunta puede haber un montón de formas de realizar un código para responder la misma pregunta. Entonces, es mucho más complejo evaluar un código porque hay que pensar como el alumno, entender lo que trató de hacer para poner un puntaje. Por tanto, estas evaluaciones van a ser grupales de a lo mucho 4 personas. Cuando digo a lo mucho, es que puede ser de una persona, puede ser de 2 personas, 3 personas, hasta 4 personas. Eh, y esas evaluaciones, al ser grupales, van a ser un poquito extensas y van a tener que entregarse en algunos días. Espero que deban ser en 5 días. Les voy a subir las indicaciones, supongamos el 19 de mayo, y van a tener 5 días para subir la respuesta a Paideia. Un solo integrante del grupo tiene que subir la nota a Paideia. Y estas evaluaciones requieren escribir código y en un momento les voy a mostrar ejemplos de evaluaciones parciales y finales de otros semestres para que vean más o menos cómo es. Listo. Y cada una de esas evaluaciones pesa 30%. Si por alguna razón durante esas evaluaciones grupales tienen problemas dentro de sus grupos, lo cual es muy habitual, no sé, un integrante desaparece, un integrante nunca contesta, un integrante no colabora, eh, hay dos opciones ahí. Una es que entre ustedes, como chicos organizados, inteligentes, solucionen el problema entre ustedes, ¿no? No sé, dividiendo el grupo o modificando la composición del grupo, acordando que uno de ustedes que van a decir que, no sé, me pueden decir, tal compañero solamente colaboró en 10% y los demás colaboramos mucho más porcentaje del trabajo. O me pueden escribir para yo tratar de ver qué está sucediendo. Lo ideal es que lo solucionen entre ustedes, no solamente durante su etapa universitaria, sino luego en su etapa profesional. Van a tener que lidiar con el trabajo con personas, el trabajo colaborativo entre personas, y siempre vamos a encontrar personas que puede ser que sean difíciles de, de tratar, colaborar con ellos. Entonces, lo ideal es que también traten de solucionar todo eso entre ustedes. Eh, y por eso también les pido que desde ahora, desde un inicio, traten de crear los grupos para que se vayan conociendo desde ya, ¿no? Pueden estar estudiando desde ya juntos, pueden estar haciendo un grupo de WhatsApp entre ustedes para estar conociéndose o conocerse en la universidad. Y de ese modo ya más o menos confíen entre ustedes y si no hacen match entre ustedes, bueno, vuelven a formar otro grupo. Los grupos del parcial no necesariamente tienen que ser los grupos del final, pueden cambiar de grupo, reestructurar sus grupos. Sí, igual
no les convence, sus compañeros pueden hacer el trabajo solos, pero recuerden que el trabajo, al ser diseñado para un trabajo grupal, va a ser extenso, así que probablemente necesiten más esfuerzo si lo van a hacer individualmente. Lo ideal es que lo hagan de tres o de cuatro, porque el trabajo es grande, pero si lo hacen de uno y dos no hay problema. ¿Qué más? Eh, ya, listo. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Acá está el cronograma. Es un cronograma estándar, pero a veces, dependiendo de cómo avancemos, puede ser que se modifique un poco. Así que no es un cronograma estricto, se puede ir moviendo un poco dependiendo de cómo vayamos avanzando. Ok, hasta ahí esto. ¿Qué más? Recuerden que tanto para los controles como para las evaluaciones, ustedes tienen la posibilidad de pedir recalificaciones. Tienen unos cuantos días, creo que son 5 días. Verifiquen eso para pedir recalificaciones. En ocasiones me ha pasado de que al momento de programar el control en Paideia, me equivoco y pongo mala respuesta y se califica con una respuesta mala. O a veces el Excel que estoy armando para subir las notas tiene un error y subo mal la nota. Así que no tengan pena o no tengan vergüenza de pedir recalificación. Siempre es posible que me equivoque al calificar, así que es normal que pidan recalificación y yo lo voy a corregir. Pero siempre en los plazos que pone la facultad, porque luego se hace mucho más difícil y a veces se complica corregir las notas. Igual en la evaluación parcial final, si ustedes creen que merecen más nota, igual me escriben y yo les explico con más detalle por qué la nota y si es necesario, vuelvo a calificar y corrijo su calificación. Normalmente la evaluación final es una evaluación un poco más, les voy a adelantar un poco, es hacer un informe con cuadros, gráficos, mapas, en base a a una pregunta, utilizando alguna base de datos. Y a veces, eh, y a veces algunos hacen un trabajo muy bueno, muy bueno, pero hay otro grupo que hizo algo más adicional, hizo algo mejor. Entonces ese grupo tiene una nota más alta porque hizo un adicional. Entonces puede ser que tengan 18 17 eh, pero como hay un grupo que lo hizo mucho mejor con algún adicional, entonces eh, la razón está en la relatividad con otros grupos y no tanto en su trabajo en sí. Eso les voy a explicar en un ratito, creo que no queda muy claro, pero les voy a explicar en un rato eso. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? ¿Qué más? Ok. Existe Stata 18 y versiones anteriores. En este curso vamos a trabajar con Stata 17. Si tienen Stata 18 normal, pero también pueden utilizar Stata 15, 16, pero y también Stata 15, pero Stata 14 ya no. Stata 14 ya es un Stata bastante rezagado, que no tiene algunas opciones que vamos a necesitar en ese curso, pero si alguno tiene Stata 15, 16, 17 o 18, es suficiente. Igual, entre Stata 17 y 18 bueno, solamente hay una diferencia en formato de gráficos y algunas diferencias en comandos complejos, pero en general es lo mismo, así que no hay mucha diferencia. Entre Stata 16 y 17, las diferencias son solamente en comandos complejos, en los comandos que vamos a utilizar no hay diferencia, así que no hay problema si utilizan statas desde el 15. La idea es que no sea 14 o anteriores. ¿Qué más? Ya.
Pregunta, chicos. Preguntas sobre fechas, indicaciones. Ok, entonces, respondiendo un poquito a lo que comentó su compañera hace un rato, ¿por qué vamos a aprender Stata y no vamos a aprender otros programas? Resulta que cuando uno revisa los papers de economía en las revistas más conocidas o más top de economía, como American Economic Review, Econométrica, eh, todas las revistas más reputadas de economía, y uno revisa los replication package, es decir, los códigos de réplica y las bases de datos de réplica que publican los autores, el 92% de esos papers están hechos en Stata. Un porcentaje más pequeño está hecho en R y un porcentaje ínfimo está hecho en Python o en Julia o en otros programas, especialmente en papers o investigaciones de microeconomía. En investigaciones de macroeconomía, sí hay una preferencia un poquito más grande para MATLAB y para R y un espacio para Python, pero si nos vamos solamente a la micro, a los papers o investigaciones de microeconomía, más del 90% de investigaciones están hechas en Stata. ¿Y por qué? Porque Stata, a pesar de ser un programa que ya tiene mucho tiempo y a pesar de tener algunas restricciones en comparación a otros programas, se acomoda muy fácilmente a las necesidades de alguien que hace investigación en microeconomía, porque tiene exactamente lo que uno necesita de forma muy resumida para hacer investigación en economía. Y eso hace que se haya vuelto muy, pero muy eh, usada en microeconomía. Si bien es cierto, R, Python, Julia y otros programas pueden tener espacios o capacidades más amplias, esas capacidades amplias no son muy usadas en economía. Y al no ser muy usadas en economía, en realidad aprendes cosas que al final no vas a utilizar finalmente. Por ejemplo, Python no es un programa que se haya diseñado para economía, ni es un programa que se haya diseñado para estadística. Python es un programa que se ha construido para programación general. Es decir, Python puede ser utilizado por ingenieros informáticos, Python puede ser utilizado por ingenieros, Python puede ser utilizado por, no sé, administradores, astrofísicos. Cualquier carrera puede utilizar Python porque es un programa de programación en general. Mientras que Stata es un programa estadístico que se ha construido y se ha especializado solamente para economía. Entonces, esa es una diferencia. Eh, por otro lado, en realidad, si uno se pone a pensar en la migración de algunas empresas y algunos instituciones a programas más amplios como Python, en realidad no son tantos como uno cree. ¿Por qué? Porque en realidad las empresas que están migrando a Python porque hacen análisis de datos de otro tipo, que no es el tipo que hace un economista. Tenemos que también notar que el tipo de análisis que hace un economista es muy distinto al tipo de análisis que hace un ingeniero de datos, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo como consultor en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En el área donde trabajo, yo hago análisis de indicadores de ollas comunes, pero a la vez, en el mismo área, existen ingenieros informáticos que hacen análisis de lo mismo, pero con otras herramientas. Pero su objetivo es otro.
y ellos utilizan SQL, ellos utilizan Python, mientras que yo utilizo Stata y utilizo R y a veces utilizo otros programas que son menos conocidos. ¿Por qué? Porque el objetivo es distinto. Mi objetivo es ver causalidad, ver correlación. Mi objetivo es crear indicadores, hacer seguimiento de indicadores, mientras que el objetivo de ellos es hacer resúmenes, es dar reportes, es hacer seguimientos, es es asignar presupuestos, es hacer seguimiento del presupuesto, ver que no hayan contradicciones en la asignación del programa, ver que los titulares o los dirigentes de las áreas comunes eh, existan realmente, que sus DNIs coincidan con la gente, con los datos de la RENIEC. No, su tipo de análisis de datos es distinto. Y para ese tipo de análisis distinto, sí tiene que ver Python y sí tiene que ver otros programas. Mientras que un economista tiene otro objetivo. El objetivo de un economista es crear indicadores, hacer seguimiento de esos indicadores, ver correlación, ver causalidad, ver por qué suceden las cosas, hacer predicciones. Eso también se podría hacer con Python, también se podría hacer con R, pero se hace de una forma un poco más compleja. Necesitas más pasos, necesitas tú mismo crear tus comandos, tú mismo crear tu lógica, pero Stata te resume todo eso de forma más sencilla y más rápida. Entonces, por eso es que Stata es un programa que está especializado para economía y que por tanto tiene las herramientas, los comandos mucho más empaquetados, mucho más fáciles de utilizar. Eso no quita que también se les recomienda a ustedes aprender otros programas estadísticos, dependiendo de cuál sea el objetivo de ustedes en el largo plazo. Si, por ejemplo, alguno de ustedes quiere luego eh, explorar en temas de simulaciones para macroeconomía, quizás se les recomendaría aprender algo de MATLAB. Si ustedes quieren hacer algún tipo de labor dentro del BCR en el futuro, también se les recomendaría utilizar MATLAB, porque es un programa que se utiliza mucho para hacer este tipo de ajustes y modelos que utiliza el Banco Central. Si ustedes eventualmente quieren especializarse a hacer dashboards, hacer seguimiento de indicadores en esos gráficos que ahora se han puesto de moda, se les recomienda utilizar o aprender luego Power BI o SQL. Si ustedes eventualmente quieren hacer ese tipo de análisis que hacen los ingenieros de datos, ingenieros informáticos, quizás también pueden utilizar Python. Si quieren trabajar con Big Data, con datos enormes de millones, millones de datos, quizás también pueden utilizar Python, aprender Python. Si quieren utilizar varias bases de datos simultáneamente, porque quieren trabajar, no sé, temas de, de seguimiento de varios programas a la vez, pueden utilizar R eventualmente. Si quieren ya hacer programación más pura, como la de Python, pueden utilizar Python o Julia, que es inclusive mejor que Python. Entonces, si quieren hacer análisis más sencillo de lo que hace un economista, por ejemplo, los antropólogos, politólogos hacen análisis estadísticos y no econométricos, pueden aprender a utilizar SPSS, pueden utilizar programas quizás, inclusive el mismo Excel permite hacer algunas cuestiones bien sencillas, pero que el economista no es suficiente para un economista. Pues hay un conjunto de herramientas. Al igual que, no sé, ustedes imaginen que tienen en su casa una caja de herramientas, ¿no? Para, para colgar, para colgar un cuadro en mi casa, necesito herramientas para clavar el tornillo o o poner un clavo para colgar mi cuadro. Y en mi caja de herramientas tengo un montón de herramientas. Puedo simplemente agarrar un martillo y ya está. O si no tengo el martillo, puedo utilizar algún objeto duro, como un alicate para clavar el clavo. O también puedo agarrar un taladro y hacer un hueco y ponerle un tarugo y luego poner un tornillo. O puedo utilizar una herramienta más compleja para hacer lo mismo. Cualquier herramienta de esos permite hacer lo mismo. La idea es que yo, con cuál de ellos me siento más cómodo, con cuál de ellos yo creo que es suficiente para realizar cierta cosa.
cierta tarea. Quizás lo más eficiente para esa tarea de colgar un cuadro es un martillo y un clavo y ya está. Puedo utilizar un taladro también, pero es una herramienta más grande, más compleja, que tengo que aprender a utilizar de forma segura, ¿no? También puedo utilizar quizás una herramienta más grande para hacer lo mismo, pero será de todo eficiente costo-beneficio aprender algo mucho más grande, mucho más complejo para hacer algo que podría hacer con una herramienta más pequeña. Entonces, ahí está el balance. La idea es que nosotros les damos en la facultad, en Economía PUC, les damos un conjunto de herramientas posibles. Cada una de esas herramientas puede hacer lo mismo de forma distinta. Ustedes eligen con cuál de ellos se sienten más cómodos. Principalmente, este curso de manejo de base de datos se utiliza Stata porque hasta hoy en día los que llegan a tesis, históricamente en Economía PUC, la última encuesta que salió en el 2023, que yo la hice con gente de la facultad y del departamento de economía, encontramos que el 70% de alumnos de economía PUC utiliza Stata para su tesis. Entonces, es por eso que, que este curso de laboratorio de cómputo maneja de base de datos utiliza Stata, porque creemos que la mayoría de ustedes va a utilizar Stata para tesis. También hicimos una encuesta para saber qué porcentaje entre egresados, para preguntarles qué programas utilizan en sus centros de trabajo. Y la mayoría contestó que utilizan Excel. Pero Excel ya es una herramienta que al menos hoy en día ya se enseña en los colegios y la mayoría la aprende ya en otros lugares. Al menos saliendo del colegio, la mayoría ya conoce Excel al menos básico e intermedio, así que no entramos a esa parte en la facultad. Y la segunda opción que te contestan los egresados, ¿qué programa utilizan en sus lugares de trabajo? Te contestan STAT. Entonces, sí hay una moda, un sentimiento general de querer emigrar hacia otros programas, pero resulta que al final, en la práctica, se sigue utilizando STAT. Inclusive, hace, cuando yo estaba egresando, hace algunos años, ya había esta noción de que R iba a reemplazar a Stata eventualmente, pero no ha logrado suceder. ¿Por qué? Porque R, si bien es cierto, tiene mucho potencial, tiene igual un montón de restricciones y un montón de problemas, porque es un programa colaborativo y muchos comandos pasan en desuso muy fácilmente. Muchos comandos pasan a desuso muy rápidamente. Muchos comandos no cambian sus funciones internas muy rápidamente y luego no funciona del todo bien. Entonces, R, por ejemplo, se ha estancado bastante por eso mismo. Python creo que tiene mucho potencial, pero Python el problema es que, como les comenté, es un programa para programar en términos generales, no es un programa especializado para economía. Entonces, a ver, Carla me dice, ya, acá Carla me dice, el aspecto negativo que veo que es de pago, ¿crees que en algún momento futuro se puede influir a que sea desplazado por el Python? Ya. Esta taxi es de pago, como todos ustedes saben. R es libre, es colaborativo y es libre, es gratis. Python también es gratis. MATLAB cuesta muchísimo más que Stata. Excel es de pago, aunque la mayoría creo que lo utiliza de forma gratis. Eh, Julia es gratis. Y así, la mayoría de programas eh, son gratis, uno que otro es de pago. En el caso de Stata, es de pago, pero en realidad la mayoría de instituciones grandes sí permite pagar. Por ejemplo, en el Perú, el Ministerio de Economía tiene sus licencias de Stata. El Banco Central tiene sus licencias de Stata. Las dos más grandes consultoras de economía en el Perú tienen sus eh, licencias de Stata.
La PUC tiene su licencia Stata. ¿Quién más? Todos los ministerios tienen su licencia de Stata. Eh, ¿Quién es más? El Banco Mundial, que tiene sus oficinas en el Perú, tiene su licencia de Stata. El BID, el CAT, que también tiene sus oficinas en Perú, tienen licencia de Stata. Todos tienen su licencia de Stata, básicamente porque es muy difundido Stata. Y bueno, esa licencia de Stata no solamente te permite utilizar Stata, sino tener soporte de Stata. Y al menos en, cuando se hace programación al nivel de investigación o al nivel de consultoría o al nivel de hacer reportes gubernamentales oficiales, es muy necesario tener soporte del programa que tú estás utilizando. Y eso es un golazo en el caso de Stata, porque su soporte es muy bueno. En el caso de R, por ejemplo, no tiene soporte, porque R es un programa colaborativo y cada comando, o la mayoría de comandos, no todos, la mayoría de comandos ha sido creado de forma colaborativa. Entonces, son muchas personas las que han creado cada comando. Entonces, no hay un soporte que te permita resolver esos problemas de forma rápida. Y al menos, como te comento, cuando uno utiliza un programa de forma profesional, que sus resultados puedan tener implicancias, es muy necesario el soporte. En el caso de Python, tiene soporte, aunque es bastante limitado, y el soporte que tiene que ver más con programación general y no sobre aspectos específicos sobre uso de economía. Y eso puede ser un problema. De todas formas, Python hace un programa de, de uso general, de programación general, eh, te permite hacer varias cosas, pero como te comento, eh, yo no creo que Python pueda reemplazar a Stata. Veo más probable que Julia pueda reemplazar a Stata, que Python pueda reemplazar a Stata. ¿Y qué más? Y me dice funciones, bibliotecas y todos casos gratis. Sí, ese es un problema de Stata, al menos para estudiantes. Sí creo que es un problema el que Stata no sea gratis. Ya cuando uno está en, en una empresa, una institución, en un ministerio, ya no se preocupa porque sea gratis, porque lo pagan ellos. Cuando uno es estudiante, sí, el problema es esto de que es de que sea gratis, ¿no? De todos modos, la universidad tiene la posibilidad de darles Stata gratis. El Stata que yo les he dado a ustedes por el chat es un Stata que tiene un límite de descargas. De todas formas, no es del todo, sirve, pero igual tiene un límite. Así que aprovéchenlo para utilizarlo. Ya. ¿Qué más? Ah, y bueno, aprovechando esto, que es una buena pregunta de Carla, voy a mostrarles solamente la pantalla. Ustedes lo ven luego. Ah, 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 mm. Se me fue el nombre, dame un segundo. Esto no quita que ustedes puedan utilizar otros programas. Como les comenté, a ver, yo también he estado en la situación de ustedes en algún momento y me he preguntado si debo aprender un solo programa, debo aprender dos programas, debo aprender tres programas, ¿no? Porque uno piensa siempre que el mundo laboral puede ser muy competitivo y que mientras más programas conozca, quizás voy a ser más atractivo. Es una idea que todos tenemos
eventualmente, en algún momento. Al menos en mi experiencia y mi recomendación es que aprendan el programa que esté alineado con lo que quieren hacer eventualmente. Y, y especialícense en ese programa lo más que puedan. Utilicen ese programa la mayor cantidad de veces que puedan para que se acostumbren y se haga y se haga muy fácil para ustedes hacer cualquier cosa con ese programa. Y luego que aprenden ese programa, se van a dar cuenta que migrar a otro programa va a ser muy fácil. Porque cada programa tiene su lenguaje, ¿no? Seguro alguno por ahí ya sabe Python y se ha dado cuenta que Python es un lenguaje en el fondo. Stata también tiene su lenguaje. Eh, SPSS también tiene su lenguaje. Cada programa, R tiene su programa, cada programa tiene su lenguaje. Y como cualquier lenguaje, eh, haciendo el símil con cualquier idioma, el idioma inglés, español, italiano, cuando uno aprende un idioma, se le hace muy fácil aprender otros idiomas adicionales, ¿no? Uno aprende francés, luego se le hace muy fácil aprender portugués, aprender italiano, ¿no? Entonces, una vez que uno aprende un lenguaje, luego se hace muy fácil aprender otros programas. Entonces, hagan eso. Aprendan uno al 100%, a lo máximo que puedan, y luego aprendan otros. Por ejemplo, yo aprendí primero Stata y luego, por alguna razón laboral, alguna vez hice una consultoría, hice todo en Stata y al momento de entregar mis resultados, mi reporte, mi base de datos, todo, me dijeron que ese ministerio o esa área de ese ministerio no utilizaba Stata y que debía transformar todo mi código a SPSS. Y yo nunca había aprendido SPSS, pero tuve que sentarme a pasar mi código que estaba en Stata a un código SPSS y me di cuenta que era en realidad muy parecido, tenía muchas cosas similares, solamente alguna estructura, no como cualquier lenguaje tiene su estructura, tiene sus particularidades. Y en unos cuantos días aprendí y fue bastante fácil. Igual, en algún momento tuve que migrar a R porque el lugar donde estuve trabajando no pagaba Stata y también se me hizo bastante fácil, porque en realidad la lógica es la misma, solamente que la estructura cambia un poquito. Eh, y justo acá Mauricio me pregunta, eh, ¿qué programa recomiendo? ¿No? Este videíto, este autor se llama Nick Hutton Klein, que es el autor de un libro que se llama The Effect, y es un econometrista muy conocido, sobre todo de los modernos, de la econometría más moderna. Y este autor, a la vez de tener su libro, tiene su página de YouTube. Y en esa página de YouTube explica varias cosas de econometría. Si a alguien le interesa y no recuerda algún concepto de econometría, puede ahí chequear videos. Explica qué es multicolinealidad, explica qué es los test de variables instrumentales, qué es diferencias en diferencias, qué es tendencias paralelas. Tiene un montón de explicaciones bastante interesantes y a veces también hace aplicaciones en Stata, también en R, hace aplicaciones en varios programas, si les interesa. Sobre todo si alguno está interesado en temas muy recientes de econometría. Lo que nos enseñan a nosotros en fundamentos de econometría y lo que nos enseñan a nosotros en econometría intermedia es lo estándar en economía para irnos a la econometría más moderna. eh, Hay un espacio mucho más grande. Entonces, si están interesados en eso, acá. Y este autor tiene este videito bastante interesante que siempre recomiendo, que es una comparación entre Stata, entre R
entre Python, entre MATLAB, entre Julia y entre Excel, ¿ya? Y va a explicar un poquito las ventajas y desventajas de cada uno de esos. Eh, y como les comenté, depende mucho en realidad de cuál sea su objetivo al momento de terminar la carrera, ¿no? Por ejemplo, si quieren hacer eventualmente al terminar la carrera investigación en temas de microeconomía, sí o sí Stata, porque todos los investigadores en microeconomía de la universidad y del Perú y gran parte del mundo utiliza Stata. Si quieren eventualmente postular al Banco Central y trabajar en algún área que haga modelamiento dentro del Banco Central, entonces MATLAB, sí o sí. Si quieren trabajar en hacer dashboards, hacer estas presentaciones de datos para hacer seguimiento, Power BI. Si quieren trabajar en un banco, en una financiera, en el sistema financiero, probablemente Excel, SQL y, y, y quizás algo de R. Si quieren hacer investigación en macroeconomía, probablemente tengan que utilizar MATLAB y puede ser EBIUS, por ejemplo, o R más que EBIUS. Si quieren trabajar en el Consejo Fiscal, sí o sí EBIUS. Ahí en el Consejo Fiscal todos utilizan EBIUS. ¿Qué más? Si eventualmente quieren trabajar en Big Data, que ahora se ha vuelto de moda Big Data, entonces probablemente Python o en su defecto puede ser algo de R. Si quieren trabajar en inferencia causal, pueden trabajar Stata o también Python tiene sus herramientas de inferencia causal. Si quieren trabajar Machine Learning, hasta hace 2 años les hubiera dicho Python, pero hoy en día Stata, R también tienen ya sus módulos de Machine Learning. Antes no tenían, ahora ya tienen. Y así, si tienen dudas sobre qué programa, lo que yo recomendaría es preguntar a alguien que esté trabajando en lo que ustedes quieren trabajar eventualmente y preguntarle qué están utilizando ellos en sus trabajos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero trabajar en un banco cuando egrese. En particular, quiero trabajar en esta área. Entonces, le escribo, no sé, algún egresado que esté trabajando en esa área y le pregunto, oye, una consulta, ¿qué programa sueles utilizar? ¿Qué recomiendas? Si te responde SQL, entonces, genial, ese programa, especialízate. Si te contesta, estoy trabajando un montón con R, especialízate. Porque hay otro problema en el ámbito laboral que es estar sobrecalificado. Y estar sobrecalificado no es malo, pero lo que sucede es que te quita mucho tiempo que podrías invertir en otras cosas. Supongamos que ustedes están muy entusiastas, lo cual está bien, pero se van y aprenden 5 programas estadísticos. Se aprenden R, se aprenden Python, se aprenden Stata, se aprenden SQL, se aprenden un montón de programas. Y para aprender ese montón de programas, se va a demorar un montón de tiempo. Es mucho esfuerzo, es mucho tiempo, es mucho dinero, inclusive van a tener que pagar algún curso quizás. Y al final, cuando van a llegar al lugar donde van a trabajar, van a utilizar solamente uno de ellos. Y como van a utilizar solamente uno de ellos, todo el esfuerzo, todo el dinero que han utilizado en aprender los demás programas no va a servir de mucho. Y encima se van a olvidar de esos programas porque no los van a estar utilizando. Y eso sucede muy frecuentemente, que aprendes muchos programas y al final solo utilizas uno. Entonces traten un poquito de escoger muy bien qué programa utilizar. Por ejemplo, yo sé MATLAB porque lo aprendí en algún momento eh, en el Banco Central, perdón, para el Banco Central lo aprendí, lo utilicé en el Banco Central un par de veces. eh,
un par de meses y luego me cambiaron de, de, de tareas y empecé a utilizar SQL. Y luego enseñé alguna vez MATLAB en un semestre en una universidad y después de eso nunca más volví a utilizar MATLAB y hoy en día ya casi me olvidé de muchas cosas de MATLAB. Así que, por ejemplo, eso para mí fue un costo que me costó un montón aprender MATLAB y hoy en día no lo utilizo mucho, ¿no? Hoy en día utilizo casi todos los días Stata y algo de, de Python de vez en cuando, pero en realidad haber aprendido un MATLAB no me sirve de mucho. Entonces tengan en cuenta ello. ¿Qué más? Dice Carla, ¿el curso contempla el uso de IA? Buena pregunta. La IA ha facilitado muchísimo la forma en construir códigos. Hoy día ChatGPT tiene algunas, eh, no sé cómo se llaman exactamente, pero tienen algunas ayudas para códigos que yo utilizo, donde te permiten, no sé, yo tengo un código de 100 líneas y me rompo la cabeza 2 semanas sin encontrar el error del código. Esas ayudas te permiten identificarlo. A veces hago un código de 300 líneas y cuando le pregunto a ChatGPT me dice que se podría resumir en 50 líneas. Sí, el ChatGPT, la inteligencia artificial en general, ayuda un montón para programar. Es una ayuda que te reduce tiempos, pero en realidad la lógica la tienes que dar tú, ¿no? Entonces, en realidad, en este curso no vamos a incluir esa parte de IA, pero ustedes se pueden apoyar en ella si hay partes que no entienden, si hay partes que quieren ampliar, si hay partes que quieren modificar. Está genial. Yo utilizo esas herramientas bastante, sobre todo cuando tengo que hacer códigos largos. Y los códigos largos es muy difícil a veces uno darse cuenta de errores, darse cuenta de que podría simplificar lo que está haciendo. Codificar muchas veces es trasladar lo que uno piensa a, a la pantalla, ¿no? A comandos. Por ejemplo, yo les puedo dar cuando yo les dé una tarea o les dé el examen parcial, cada uno de ustedes va a tener en su cerebro una forma de resolver esa, esa tarea. Cada una la va a implementar en el código de una forma distinta. Todos van a llegar a la misma respuesta, pero cada uno con una lógica distinta, ¿no? Y ese es la parte irreemplazable por la IA, que ustedes son los que van a tener que darle esa lógica a la máquina. ¿Qué más? Acá Diego me pregunta, bueno, en realidad la asistencia, lo que aparece al final del semestre es el porcentaje, ¿no? Va a aparecer 20% de horas, 30% de horas. Es lo que me va a aparecer al final del semestre. Ya, hasta ahí preguntas, chicos. Igual vean este video, es muy interesante, son 20 minutos, así que no lo puedo pasar por acá. Demoraríamos bastante. En particular, eh, yo, por ejemplo, me dedico a la investigación micro. Todo lo que hago todos los días es investigación micro, vaya donde vaya, esté trabajando donde esté trabajando, siempre hago investigación micro. Y para mí, por ejemplo, es indispensable Stata. O sea, Stata es mi herramienta principal siempre. Pero conozco, por ejemplo, eh, a mis amigos del Banco Central, por ejemplo, a Luis Surco, que seguro lo conocen, es profesor de la Católica. Él utiliza, por ejemplo, MATLAB todos los días. Eh, Seguro también conocen a Tania Paredes, que también es economista y profesora de acá. Ella todos los días utiliza Stata porque también va a temas micro. Tengo una amiga en el MIDIS que se llama, eh, se me fue su nombre, Alexandra. Ella, por ejemplo, todos los días utiliza solamente Excel. ¿Por qué? Porque las tareas que hacemos cada uno de nosotros es distinto.
Entonces también piensen en ello. Sigamos. Me olvidaba de qué me olvidé. Ah, me olvidé mostrarles exámenes y controles de semestres pasados. Vamos a ir acá. Ustedes no tienen acceso a cursos pasados, pero les voy a mostrar, por ejemplo, del semestre 2024-2. No, 2024-1, porque ese semestre no dicta. Vayamos al control 2 de ese semestre. Dice, marque la alternativa correcta. Un valor missing siempre se interpreta como un valor igual a cero. Un missing es un valor perdido. Vamos a aprender eso en las siguientes clases. La línea de código, esta línea, no funcionará si la variable no tiene valores ordenados. El comando br es abreviación del comando break. Marque la alternativa incorrecta. Y acá hay seis enunciados. Por ejemplo, el comando D es la abreviación del comando describe. El comando BySort se utiliza para realizar operaciones dentro del grupo de datos ordenados por una o más variables. Para crear una variable llamada var1 que tome el valor de 1 cuando la variable var2 es igual a 0, debe utilizar cuál de estas líneas de código. Estas tres líneas de código, respecto a estas tres líneas de código, marque la respuesta incorrecta. Es cierto respecto a la siguiente línea de código. Esta línea de código crea una variable llamada tal, cuyos valores son subcadena de 4 y tal. Como se dan cuenta, este control fue solamente para marcar. Y los comandos sobre los cuales estoy preguntando acá son comandos que sí o sí se van a utilizar en algún momento. O sea, son comandos de uso general. Hagan lo que hagan en Stata, en algún momento van a tener que utilizar esos comandos. Hay comandos en Stata, al igual que en cualquier programa estadístico, que nunca se van a utilizar o rara vez se van a utilizar. ¿Por qué? Porque son comandos especializados. Se me ocurre el comando xtivrec2, que es un comando para hacer regresiones de variables instrumentales con datos panel. Ese tipo de variables, muy raro de que lo vamos a utilizar en pregrado, quizás en la maestría lo pueden utilizar. El comando nopomach, por ejemplo, es un comando que imposible que lo utilicemos en el pregrado, en la maestría quizás. Sobre esos comandos es imposible que yo les voy a pedir una pregunta acá. Lo que le voy a pedir son comandos generales, comandos básicos, que sí o sí van a utilizar alguna vez. Otro ejemplo. Otro control. Control 3, no, control 5. Acá dice. ¿Cuál es el objetivo del factor de expansión? ¿Qué sucede si no lo utilizo en el análisis estadístico? Entonces acá tienen que escribir la respuesta en dos, tres líneas. Suficiente. Interprete la siguiente tabla. Una tablita sencilla que vamos a aprender en alguna sesión. ¿Cuál es la principal diferencia entre el comando local y global? Si quiero usar el global X, debo escribir tal cosa, mientras que si quiero usar el local Y, debo escribir tal cosa. Marque la alternativa correcta respecto a la siguiente imagen. Como se dan cuenta, a veces son para escribir, a veces para marcar, a veces para completar acá. Así son los controles bien cortos. Y aunque no lo crean, en la mayoría de controles de los semestres anteriores, muchos sacan 20 con bastante facilidad. Así que no tengan miedo a los controles. Suficiente con atender a la clase es, pueden contestar. Todo igual para marcar acá. Preguntas sobre los controles.
Vayamos al parcial. Este es el parcial del semestre 2024-1. En el parcial les di 3, 4, 5 Excels, 5 bases de datos, y las indicaciones están acá. Dice, parte uno, que vale 12 puntos. En esta parte ustedes trabajarán con 4 bases de datos que se llaman superficie, nacimientos, defunciones y población. Estas bases de datos tienen información sobre kilómetros cuadrados, la cantidad de nacimientos, defunciones y población total de cada distrito del Perú entre el 2005 y el 2022. La información fue proporcionada por la RENIEC y el INEI, y se le pide lo siguiente: un gráfico sobre la evolución de la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad a nivel nacional en el periodo 2005-2022. Un gráfico de dispersión donde se relaciona la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. El gráfico debe tener su respectiva línea de tendencia. Un gráfico sobre la evolución de la tasa de nacimiento, de crecimiento anual de la población para el periodo 2006-2022. Un gráfico sobre la evolución de la tasa de crecimiento anual de la población de cada departamento del Perú para el periodo 2006-2022. Y acá varios mapas sobre distritos para la tasa de natalidad, mortalidad y población total. Mapas a nivel de provincia sobre natalidad, mortalidad. Y acá un gráfico sobre la evolución de la densidad poblacional, un gráfico también sobre evolución de densidad poblacional, y otro mapa también sobre densidad poblacional. Y la parte 2 dice, en esta parte ustedes trabajarán con una base de datos sobre ingresos recaudados por municipalidades. Esta base es del 2003 al 2022. La información la provee el Ministerio de Economía y Finanzas. Se desea entender cómo se comporta el ingreso recaudado por las municipalidades a lo largo del tiempo. Y se le pide replicar con esta información estos gráficos. Acá hay un gráfico, tenían que replicar lo más parecido al gráfico, con los colores, eh, la leyenda, las notas de fuente y elaboración acá abajo, lo más parecido posible. Mientras más parecido posible, mayor es la nota. Acá hay otro gráfico que también, mientras más cercano, en cada aspecto, color, tipo de letra, tamaño, todo, mientras más parecido, más alta la nota. Otro gráfico acá, también para replicar, otro gráfico para replicar, otro gráfico, y así, cada gráfico y mapa, acá también hay mapa, si replicaban exactamente todo eso, tenían el puntaje completo. Entonces, ese fue la evaluación parcial en ese semestre. Y la entrega tenía que ser un do file. El do file es el código y el PDF con las tablitas exportadas, o los gráficos exportados de todo esto. Luego vayamos a la evaluación final del semestre. Dice, el trabajo final consiste en realizar un informe que cumple los siguientes requisitos: una extensión mínima de 3.000 palabras, al menos una tabla, al menos 3 mapas y al menos 3 gráficos. ¿Para qué son esos gráficos, tablas, mapas? Para responder una de estas preguntas, solo una. ¿Cómo se autoidentifica étnicamente la población peruana? ¿Cuáles son las características principales de la práctica religiosa en la sociedad peruana? ¿O cuál es la situación de la cobertura de seguro de salud entre la población peruana? Es un informe libre. Sin embargo, se espera de que los alumnos disciernan entre la información más relevante utilizando la base de datos del censo. Entonces, la base de datos del censo tiene la información de los más de 30 millones de peruanos. Cada fila en la base de datos es un peruano. Esa base de datos enorme se tiene que resumir. Se puede sacar un montón de gráficos, un montón de tablas, un montón de mapas con esa base de datos enorme. La idea es que ustedes seleccionen lo más relevante, lo más importante,
lo que un lector quisiera saber sobre esa base de datos en referencia a estas preguntas. Entonces, eligen la información más relevante, hacen los gráficos, tablas, mapas, lo presentan de la forma más atractiva posible y sacan conclusiones sobre esos gráficos, cuentan la historia o cuentan qué cosa han encontrado en esos datos y ponen un cierre y una conclusión donde resuman todo lo que han encontrado. ¿Por qué la evaluación final tiene esa estructura? Porque es básicamente lo que les van a pedir en sus trabajos, en sus prácticas, ¿no? Por ejemplo, en en mi primer trabajo, lo primero que me mandaron a hacer es lo siguiente. Trabajaba yo en una consultora como practicante y que iba a haber una reunión con el Ministerio de Salud porque el Ministerio de Salud quería aumentar el salario de los doctores, de los médicos. Entonces, el socio o el asociado, el consultor, necesitaba información para saber la situación de los médicos del Perú. Necesitaba saber los salarios promedio, las escalas de salarios, necesitaba saber cuántos doctores hay, dónde están repartidos, necesitaba saber un montón de cosas. Entonces, ¿qué me dijo? Haz un resumen, una ayuda a memoria sobre toda la información relevante. Entonces, yo tenía en mi cabeza un montón de fuentes de información sobre las cuales sacar esa información. Podría utilizar, no sé, datos administrativos del Ministerio de Salud, podría utilizar el CIRTOT del INEI, podría utilizar quizás la ENAO para saber algunas cosas sobre doctores, sobre la atención de los médicos, o sobre dónde había más hospitales, no sé. Podría utilizar el censo para algún tipo de información. Entonces tenía que discernir en mi cabeza qué es lo que necesitaría el consultor como ayuda de memoria para esa reunión. Y evidentemente una ayuda de memoria, un resumen no pueden ser 20, 30 páginas, tiene que ser lo más chiquito posible para que lo lea lo más rápido posible y esté preparado para la reunión. Entonces, esa es la idea, ese es como el ejercicio que quiero plantearles a ustedes en el examen final, que sean capaces no solamente de manipular los datos y hacer gráficos, hacer mapas, sino discernir de ese universo enorme qué cosa deberían presentar y qué no es relevante presentar. Por eso también es que acá hay un límite, no es, hay un límite de 10 elementos, es decir, si suman tablas, mapas y gráficos, no puede haber más de 10 elementos para no dar ese incentivo de poner todo lo que encuentro para llenar hojas, sino simplemente quiero lo necesario, lo que crean que es importante. Entonces, y eso es lo que habitualmente ustedes les van a pedir, ¿no? Les van a pedir eso, no sé, trabajan en investigación con un profesor y el profesor está haciendo una investigación sobre acción colectiva en las comunidades campesinas del Perú. Entonces, ustedes van a encontrar miles de papers, miles de bases de datos, miles de reportes sobre ese tema. Evidentemente, lo que el profesor o su jefe quiere es que ustedes disciernan entre entre lo relevante, ¿no? No que llenen cientos y cientos de páginas, sino simplemente agarren lo importante. Y de ese modo es como que queremos prepararlos un poco para esa parte de su preparación o de su carrera, que es empezar a hacer prácticas, a ayudar a profesores, a hacer investigación, a hacer tesis. Entonces puede ser un poquito pesado quizás hacer esos trabajos, pero como les comenté, es parte de desarrollar esas habilidades que eventualmente van a necesitar. Ok, chicos, hasta ahí preguntas. Profesor, una consulta. Bueno, antes Creo que que me nada, estoy olvidando de prefiere, algo. creo que no comentó si prefiere profesor A ver, Diego. ya sé que me estoy olvidando. Ya, acá.
Les mandé este correo donde les ponía el link de Stata 17, 16 y Stata para Mac. El Stata 17 que tenemos acá está en un drive comprimido. Ustedes lo que tienen que hacer es descargarlo, instalarlo y craquearlo. Entonces, ustedes descargan, va a demorar un poquito y al momento de descargar, ustedes van a tener descargado esta carpeta. Va a estar comprimido. Cuando, cuando una carpeta está comprimida, por ejemplo acá dice data, pero acá está data, ¿no? Está comprimido porque acá hay un cierre en la carpeta. Entonces, para descomprimirlo, uno hace clic derecho y pone extraer todo. Una vez que extrae todo, ya aparece la carpeta de Stata sin el cierre y aparece esto. Uno entra, instala con el setup y luego cuando instala el setup, tiene que seguir las instrucciones. Dice, luego de hacer el setup, uno tiene que abrir la carpeta CRAP, entra, agarra este archivo, lo copia y lo debe pegar en el lugar donde instaló su Stata. Es decir, si yo instalé mi Stata en la carpeta C, busquemos, si yo instalé mi, mi Stata en esta carpeta, busco ahí Stata y acá pego el Stata que estaba en la carpeta crack. Copio esto y lo pego acá. Me va a decir que debo reemplazar y le pongo sí, reemplazar. Y con eso ya pueden utilizar Stata. Eso con el Stata 17. Luego también está el Stata 16, que tiene una ventaja, que este Stata 16 no necesita instalarse. Es un Stata portable. ¿Qué es un Stata portable? Que simplemente yo tengo que descargarlo sin necesidad de instalarlo. Ahora vamos a esperar que descargue. Igual está comprimido. Acá pongo extraer todo, extrae todo. Ahí Yesenia, dame un segundo para contestar eso. Una vez que descomprime todo eso, les va a aparecer, es, dice Stata 16. Entran ahí y acá de frente no necesitan instalar nada, solamente entrar a este que dice Stata y ya está. Posiblemente les sale acá, les salga un, un mensaje en rojo, pero no hay problema, va a funcionar igual. Va a funcionar igual, tiene una vida útil no muy extensa, pero suficiente para este curso. Y es una Stata, como les dije, portable. Solo tienen que descargarlo, descomprimirlo y ya está. No tienen que hacer nada más. Y finalmente está el Stata para Mac. Y el Stata para Mac, cuando van a descargarlo, se va a descargar un PDF. En ese PDF están las instrucciones para instalar el Stata en Mac. La recomendación es no utilizar Stata en Mac. Si bien es cierto, se puede utilizar, yo no he tenido buenas experiencias utilizando Stata en Mac.
suele colgarse, cerrarse solo, no permite bases de datos muy grandes, es muy complicado utilizar. Es- mm, Creo que Mac no está tan diseñada para hacer análisis de datos, así que no es conveniente. La recomendación es utilizar el Stata en, en Windows. De todos modos, si alguien va a utilizarlo en Mac, me avisa para tenerlo en cuenta. Luego, acá, su compañera Yesenia me manda este, cuando Yesenia estuvo instalando, le apareció este mensaje. Resulta que Stata tiene tres versiones, el BE, el SE y el MP. Resulta que esta versión es la BP, es la más básica. Las versiones se diferencian por su capacidad para utilizar tamaños de bases de datos, ¿no? La BE permite bases de datos pequeñas, con una cantidad de variables limitada, con un uso de memoria bastante limitado. El SE es un poquito más estándar, un poquito más grande, y el Stata más grande que permite la mayor cantidad de observaciones, la mayor cantidad de variables, que permite el uso de mayor memoria, es el MP. Entonces, utilizan el MP, que es el más importante, más grande. Leonardo me dice que no se descargó el PDF. A ver, dame un segundo. Vamos a chequear eso. Quizás no lo copié. Hasta ahí preguntas, chicos. Creo que no está. El espacio ahí está. Por el chat le estoy pasando el PDF para la instalación en Mac. Igual lo voy a pasar por correo. Y acá Valeria me pregunta en qué horario me encuentro en CICEP. Esta semana no estoy seguro, pero desde la siguiente semana sí voy a estar más frecuente. A ver, dame un segundo. Vamos a revisar. Ya, sí o sí voy a estar los lunes de mediodía hasta las 6. Sí o sí. Los demás días me escriben un correo antes para decirles si estoy o no estoy en la oficina. Pero sí o sí voy a estar los lunes de 12 a 6. Ya, chicos, entonces, lo único que les pido para el día miércoles es que instalen su Stata, verifiquen que su Stata esté funcionando y en caso no esté funcionando, me escriban para que yo les ayude y de ese modo el miércoles todos podamos empezar con el contenido del curso sin ningún problema.
Ya chicos, entonces, de nuevo bienvenidos al curso y ya el miércoles empezamos. Me quedo un ratito más y si no, pues por si alguien tiene preguntas y si no, ya nos vemos el día miércoles. Cuídense. Leonardo, tienes esta imagen. Tienes que eh, instalar algún programa para descomprimir. El WinRAR, por ejemplo. El WinRAR es para descomprimir archivos comprimidos. La otra opción es que eh, creo que en Mac no hay gratis ningún archivo, ningún programa para descomprimir. Te recomiendo que lo descomprimas en un Windows. A ver, yo voy a buscar, creo que acá tengo. A ver, ya lo tengo descomprimido. Si quieres, pásame tu correo eh, y te lo paso. No, vale, ya es el Stata MP. Ya te compartí, Leonardo, el que está descomprimido. Diego, gracias.
Si puedes utilizar Visual Code, claro, pero no creo que sea eficiente, al menos ahora. Ya, chicos, ¿alguna pregunta? Me voy. Dijo que los lunes sí o sí lo podíamos encontrar, ¿no? ¿Y qué otro día? Aló.